amigos virtuales. En esta oportunidad en particular, continuando con los videos, en este caso es un híbrido porque tiene que ver con Excel y tiene que ver también con el mundo de proyectos, vamos a analizar 100% y a entender en un 100% lo que es una curva S. Pregunto, ¿tú sabes interpretar 100% lo que es una curva S? ¿Qué representa cada parámetro de lo que observamos en la curva S? ¿O simplemente usas una curva S para saber si tu proyecto va atrasado o va adelantado? Si estás interesado en saber y entender 100% los elementos que integran a una curva S y su comprensión física a fin de que puedas pasar al siguiente nivel como planificador, pues te invito a que veas este video desde el principio hasta el final. Y recuerda que hago énfasis mucho desde el principio hasta el final porque en los detalles es donde está la diferencia. Ok, continuemos. Como es costumbre en el canal JF Profesor, cada vez que abordo un tema en alguno de mis videos y previamente ya existe un video que tenga que ver y en modo alguno va a agregar valor a este video en particular, pues te lo suelo recomendar. En este caso, te estaría recomendando este video. Trata de verlo porque vas a profundizar más acerca del tema de las curvas S. El video se llama Curva S mejorada con la distribución beta en Excel. Ok, continuemos. Siempre que abordo un tema en particular, pues me gusta hacer mención a la parte teórica que soporta a lo que voy a conversar. Y si tú la conoces, pues no hay problema, pero es posible que existan otras personas que van a ver el video que no las conozcan. Entonces, ¿de qué principio parto yo? El que no sabe, aprende sobre el tema teórico y el que sabe, pues repasa. Así que no hay pérdida por ningún lado. O aprendes o repasas y aprendes. Así que todos ganamos. Ok. Entonces vamos a hablar sobre los parámetros de la curva S. En este caso vamos a estar hablando de una curva S con horas hombres, porque yo también puedo hacer una curva S con base a costo. Pero vamos a decir que el principio es el mismo. Pero como uno mueve recursos como planificador, bueno, también se puede entender que el dinero es un recurso, pero es mejor entenderlo físicamente con el nivel de esfuerzo, con las personas, las horas hombres que vamos a tener disponibles en ese proyecto. Ok, cuando uno realiza una gráfica de una distribución de recursos, pues tiene que entender que es una distribución continua. Veámoslas en porcentaje, es decir, va de 0% a 100%, pero puede ser 0.01%, 0.015%, es decir, que no toma valores discretos, por decir algo, 1, 2, 3, 4, 5, 6%, no, esto puede tomar cualquier valor comprendido entre 0 y 100, eso es lo que quiere decir esto. Continuemos, ya lo mencionaba, el valor mínimo para representar el porcentaje en un proyecto es un proyecto arranca en 0% de avance hasta lograr el 100% de avance pues en la construcción cuando llegamos a su parte final. Eso es lo que quiere decir esto. Como tercer punto tenemos que no necesariamente esa distribución de recursos, bien sea en la campana, como se estén en la distribución de frecuencias, como se estén, vamos a mencionarlo de esta forma, ingresando los recursos al proyecto, cómo se estén programando de acuerdo a lo que usted escribió en Primavera o en cualquier manejador de proyectos, cómo usted secuenció las actividades, cómo le dio la lógica, que iba a ser primero, que iba a ser después, pues eso le da un perfil de desembolso de horas hombre. Entonces, eso no necesariamente es simétrico. De hecho, no es simétrico. Entonces, ¿por qué le digo esto? Ya lo verán. Continúen. Ejemplos de algunas distribuciones que me pueden servir como referencia para modelar mis curvas S. ¿Cuáles son algunas distribuciones de probabilidades que están comprendidas entre 0 y 1? Veamos un ejemplo. Pues tenemos la distribución normal que va de 0 a 1 o de 0% a 100%,
tenemos una distribución sinusoidal y también la cosenoidal. Pero obviamente en la sinusoidal de 0 a 90 grados y como el coseno va desfasado 30 grados con respecto al seno, pues sería entre 0 y pi medio, pues veámoslo de esa forma. Pero esto no es una clase de matemática y lo que les quiero decir es que estas distribuciones representan o podrían servir para representar una curva S. Pero el problema de estas curvas es que son simétricas. Es decir, de la mitad a la media es exactamente igual de la mitad hasta el 100%. Y eso en los proyectos no suele suceder. ¿Por qué? Porque supongamos, como usted lo que está graficando es recurso de horas hombre, lo que quiere decir es que usted va a tener el mismo recurso o los mismos recursos desde el inicio del proyecto hasta la mitad, igualito desde la mitad hasta el fin del proyecto. Y usted más que nadie sabe que eso es mentira, eso no es así. Normalmente existe un perfil de entrada para el recurso en los proyectos, que al principio es muy lentamente, mientras nos vamos adentrando al proyecto, nos vamos instalando en el proyecto, vamos entendiendo el proyecto, la gente va aprendiendo del proyecto, pero entonces ese avance al principio es prácticamente sesgado con el eje X y luego él empieza a subir pues hasta que llega al final. Entonces no es simétrico. ¿Qué curva nos ayudaría a modelar y a entender cómo entran los recursos en un proyecto, señores? La curva beta. ¿Por qué? Porque la curva beta cumple con todos los parámetros. Es una distribución continua, está comprendida entre 0 y 1 y no necesariamente es simétrica. Puede ser simétrica, no puede ser simétrica, eso lo vamos a ver cuando la estemos viendo allá en el caso práctico. Entonces, para modelar una curva S, considero que la mejor curva, no dicho por mí, ya dicho por muchas personas y dicho por la práctica, pues les recomiendo una distribución beta. Ok, continuemos. Vamos a ver un ejemplo de una distribución de frecuencia normal. Fíjense ustedes, si ustedes agarran este proyecto o vamos a decir, esta distribución tiene 20 periodos. Aquí tenemos la mitad del periodo, exactamente el 10. Y fíjense que esta curva es igual de aquí a aquí que de aquí para acá. Y eso en los proyectos no es igual. Porque ¿qué representa cada rectángulo en esta curva en particular? Esa es la distribución de frecuencias no acumulada. Esto puede ser el número de recursos que va a tener el proyecto. Entonces, usted está diciendo que desde el primer día ya va a tener X gente en el proyecto. Y eso va a ser exactamente igual acá al final. Y usted sabe que eso no es así porque en la realidad no es simétrico. Normalmente se empiezan metiendo poquitos recursos. En la medida que va avanzando el proyecto, se avanza con el ingreso de recursos y esto va subiendo. Entonces fíjense ¿qué representan los rectángulos? Los rectángulos representan la distribución de recursos no acumulada. Y cuando las vamos acumulando, es decir, vamos acumulando el progreso de cada uno de los periodos, pues se va generando la curva S. Entonces podemos entender que la curva S ya por definición es una curva acumulada de una distribución de frecuencia, mientras que la distribución de frecuencia normal serían los rectángulos, vamos a decir, en este caso, color naranja. Y fíjense que cuando es simétrica, fíjense cómo es la forma de la curva. Esta curva S tiene muchas áreas de oportunidad. ¿Y por qué? Porque es muy agresiva al principio. Quiere decir que usted va a tener muchos recursos o cierta cantidad de recursos al principio porque está programando muchas actividades al principio. Y los programadores que se precian ser programadores, pues le van dando agresividad al proyecto en la medida que va avanzando en el tiempo, no desde el primer día. Entonces hay que ir programando de poco a mucho. Por eso es que la curva beta es importante y te permite ver y te permite comparar, porque ustedes se preguntarán, bueno, José Ferrer, ¿pero qué tiene que ver una bendita curva S como yo esté programando? Oye, te va a permitir que te compare con esa curva S, pones una curva S teórica y pones la que te dio primavera y tú ves qué tan
diferente es la tuya con base a esta? Y dice, oye, parece que estoy siendo muy agresivo al principio, porque finalmente, ¿quién programa? El planificador. ¿Y cómo programo? Señores, cuando le estás dando la secuencia en primavera, cuando estás poniendo que esta actividad está finito estar con respecto a esta, entonces primavera va acumulando el número de recursos que va requiriendo de acuerdo a la lógica que tú como planificador estás dando. Eso es lo que te quiero explicar para que vayas entendiendo la relación en cómo tú programas y cómo eso finalmente se convierte en una curva S. Veamos entonces la curva beta. Fíjense este ejemplo. Aquí tenemos clarito. Fíjense cómo es diferente la curva beta. ¿Y qué parámetros tiene la curva beta? La curva beta tiene dos parámetros importantes. Después lo vemos en detalle en un ejercicio en Excel. La curva beta tiene dos parámetros, el parámetro alfa y el parámetro beta. Y dependiendo cómo juguemos con el parámetro alfa y con el parámetro beta, fíjense que esta curva es más sesgada a la derecha o puede ser más sesgada a la izquierda. Esta curva me gusta. Esta es una curva típica de construcción. Fíjense cómo ella va. Fíjense cómo los recursos al principio son menores que al final, porque al final ya estoy terminando. Obviamente tiene que ir un perfil de salida de las personas, pero no necesariamente es igual al perfil de entrada. En cambio, con una curva simétrica, usted está diciendo, como la gente entra, así mismo sale. Y usted sabe que eso no es cierto. La gente entra de una forma más lenta en los proyectos y ya cuando vamos llegando a una etapa final, fíjese que la caída es más brusca. Aquí es más lenta la subida, pero aquí es más brusca la caída. Esto se logra con los parámetros alfa y beta. Aquí fíjense que es algo teórico y como no es un proyecto en particular, está representado en porcentaje. Entonces fíjense cómo va creciendo. Aquí tenemos la mitad del proyecto y fíjense que esta parte inicial del proyecto es totalmente diferente o es diferente a la parte derecha. Y fíjense cómo da la curva S, la acumulada de estas barras que dijimos que no era más que la distribución de frecuencia no acumulada. Entonces fíjense cómo ella al principio es un poco asintótica con respecto al eje de las X, es decir, va creciendo tímidamente, pero en la medida que va pasando el tiempo, cuando ya el proyecto entra en su inercia y que ya decimos que arrancó, pues empieza a ingresar la gente, ya la gente que está dentro del proyecto conoce qué es lo que se va a hacer y eso permite pues que se programe de una forma más balanceada. Eso es lo que representa esta curva S. Y por eso es que me gusta la curva beta. Continuemos. Bueno, señores, dicho esto, vámonos a Excel, vámonos a la práctica para simular algunas condiciones para que entendamos físicamente cómo nosotros programamos y qué impacto tiene si programamos muchas actividades al principio o si programamos muchas actividades al final. Ok. Bueno, estamos acá en Excel con la curva S que les representaba ya. Este archivo en Excel se los estoy dejando en la caja de comentarios. Vas a conseguir el enlace para que lo descargues y los tengas disponibles. Está bastante interesante en este archivo por lo siguiente. Aquí tenemos una curva que se genera automáticamente con base a la distribución beta. Por un lado te da la distribución de frecuencia simple y que serían las barras anaranjadas, y por otro lado te da la curva S acumulada, es decir, acumula cada barra y fíjate que está en dos gráficas. En la parte izquierda de la gráfica vas a conseguir los valores de las barras y hacia el lado derecho vas a conseguir los valores de la curva S acumulada en particular. Como he mencionado la curva beta y he mencionado los parámetros alfa, he mencionado los parámetros beta y mucha gente, oye profesor, pero es que usted me empezó a hablar de alfa y beta y qué es alfa y qué es beta. Bueno, ya le explico, aquí tienen el concepto. Para efectos de proyecto, porque la distribución beta tiene muchas aplicaciones en muchas áreas, pero aquí específicamente estamos en el área de proyecto y estamos simulando una curva S con la curva beta. Alfa quiere decir o representa lo siguiente. Leo y luego comentamos. Alfa es un parámetro de forma
que determina, valga la redundancia, la forma de la distribución beta. Cuanto mayor sea alfa, más sesgada la distribución será hacia la derecha. Es decir, que cuando nosotros incrementemos acá, porque aquí tenemos el parámetro alfa y aquí tenemos el parámetro beta, si nosotros incrementamos el valor acá del parámetro beta, esta curva se irá sesgando hacia la derecha. Mientras que si incrementamos el valor del parámetro beta, la curva se irá sesgando hacia la izquierda. Pero como estamos en el mundo de proyectos específicamente, a nosotros nos interesa, más que sesgada a la izquierda, nos interesa algo sesgada hacia la derecha. Y allí pues entra la experiencia de cada planificador. Un proyecto al 50% del tiempo no necesariamente está al 50% de avance. Lo que me ha dicho a mí la práctica en mis 30 años como planificador es que al 50% del tiempo el proyecto tiene que estar entre un 30 y un 40% de avance. ¿Por qué? Porque no es simétrico. Es decir, al principio es más lento, por eso que en la mitad fíjense que en la primera parte del proyecto, en el 50%, yo no logro el 50% de avance. Yo a lo sumo puedo llegar a un 40%. Quiere decir que vamos con un desfase de un 10%. ¿Y cuando recuperamos ese proyecto? Lo recuperamos en la segunda fase del proyecto, donde hacemos el 60% restante de avance. Es decir, que el 60% de avance restante del proyecto normalmente se logra en el 50% del tiempo restante. Eso es en equilibrio y eso es más o menos. Ah, bueno, por ahí dirá, no, profesor, pero es que yo quiero el 65%. Oye, estoy hablando de parámetros genéricos. Entre un rango puede existir variaciones, que en uno sea el 35 y por el otro el 65 o 60-40, en fin, la combinación, pero los numeritos andan por allí. Lo que cuando usted revise una planificación y si su planificación le está dando que para el 50% del tiempo del proyecto usted planificó el 50% de avance, amigo, revise porque está programando un poco agresivo y eso le va a traer problemas. Lo más probable es que su proyecto, con base a la planificación teórica, va a dar retraso y eso le va a traer problemas cuando esté haciendo los reportes de avance en los diferentes periodos. Ok, entonces leemos por acá al final que en resumen, si se modela una curva S para el avance de un proyecto con la distribución beta, el parámetro alfa representa la tasa inicial del progreso del proyecto, mientras que beta representa la tasa de avance final. Veámoslo acá. Esto está formulado y es bastante interesante porque en la medida que yo mueva esto por acá, pulse por acá, este valor de alfa se incrementará y ya ustedes verán automáticamente cómo la curva se va sesgando hacia la derecha. Y si aumento el valor, ya no de alfa, sino de beta, pues se irá sesgando a la izquierda. Veamos un ejemplo. Fíjense cómo yo voy aumentando acá. Hagámoslo más rápido para que se pueda apreciar. ¿Vieron cómo la curva se sesgó más hacia la derecha? Entonces ustedes dirán, profesor, pero es que no entiendo la relación entre alfa y cómo estoy programando yo en primavera. Sí existe una relación. ¿Y cuál es la relación? Si usted programa muchas actividades, ya que por alguna razón dijo que iba a hacer esta actividad en paralelo con la otra, quiere decir que usted está programando más que de esta forma, usted está programando de esta. Incrementemos. Fíjense, claro, aquí. Supongamos que usted dice, no, yo voy a programar un poquito más agresivo al principio, pero entonces su curva S será esta. Usted pregunto, ¿cómo sería esta planificación? Sería muchas actividades programadas al principio y después al final una caída. Es decir, que ya logró hacer muchas actividades al principio y al final pues entra el proyecto como en una especie de letargo para finalizar
Eso no es en la realidad cierto. ¿Por qué? Usted no tiene todos los recursos contratados, usted va metiendo a la gente, porque si usted, ¿qué es lo que me está diciendo acá usted? En esta curva, vamos a interpretarla, que usted va a meter el 50% de las personas desde el primer día, y eso no necesariamente es cierto. Lo que yo he visto, no sé si es que estoy equivocado, pero lo que yo he visto es que normalmente se empieza metiendo a la gente poquito a poco, es decir, todo lo contrario. Yo programaría más lento al principio y más agresivo hacia el final. Eso es lo que dice la teoría, eso es lo que dice la práctica en construcción. Entonces fíjense cómo yo podría traer, hago mi programación en primavera y me la traigo hacia acá y copio esos valores de progreso de cómo programé en primavera y los pongo acá. Pues y eso me dará una curva en otro color, eso lo hace automáticamente. Si ustedes meten unos valores acá, les saldrá otra curva acá, que serían los valores que tú tienes en primavera, y eso te permitirá comparar qué tan agresivo está siendo en tu planificación. Entonces, fíjate cómo sí existe relación en cómo tú programas en primavera y qué resultado obtienes. O obtienes una curva S más sesgada hacia la derecha o más sesgada hacia la izquierda. Mi recomendación es que la sesgues hacia la derecha. Trata de conseguir curvas con tu planificación como esta. Entonces ustedes se preguntarán, profesor, pero es que ya después que programé, ¿qué hago? Bueno, empieza a revisar la lógica y todo lo que puedas retrasar sin que impactes el final del proyecto, porque resulta que ustedes le dieron X periodo de tiempo para hacer ese proyecto. Yo puedo programar jugando con el ingreso de los recursos a fin de balancear la curva armónicamente siguiendo este patrón, es decir, que quede tanto como sea posible sesgado hacia la derecha y no hacia la izquierda. Eso era lo que le quería transmitir. Si ustedes entienden el concepto de cómo se debe planificar, no siendo tan agresivos al principio, a fin de que el proyecto pueda empezar lento y que vaya tomando la inercia como el tren. ¿Cómo arranca un tren? Él arranca lento y en la medida que va agarrando a la inercia, después no lo para nadie. Así es que se debe programar. Y ese es el principio que debes tener al momento de dar tus predecesoras en Primavera P6 o en el software que tengas a bien utilizar. Bueno, mis amigos virtuales, hasta acá este video, un video bastante interesante, ya que te va a potenciar como planificador de avanzada en el mundo de proyectos. Entonces, si te gustó el video, dale un like, a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo. Bueno, para despedirme, lo hago como siempre, tú me conoces, yo soy José Ferrer y este es tu canal, JF Profesor. Nos vemos en el próximo video y un abrazo para todos. Hasta la próxima.